Hoy vamos a analizar cómo se estima el rizado en la tensión, ¿cierto?, del convertidor BAC que corresponde a un filtro de segundo orden. En las clases anteriores y en los videos que tenemos ahí grabados de veces anteriores, nosotros lo que hicimos fue analizar los rizados en los filtros de primer orden, es decir, los rizados triangulares. Pero también tenemos opción de tener, como este es el caso del BAC, filtros de segundo orden para este caso de tensión. Entonces el método de cálculo es diferente. Entonces vamos a analizar cómo se calcula el rizado de un filtro de segundo orden tensión. Entonces aquí tenemos el BAC, tenemos la definición de los sentidos de corriente, tal como lo hicimos anteriormente, el sentido de tensión de salida. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es reproducir completamente el análisis, que lo podemos hacer muy rápido. Y vamos a ver cuál es el problema para calcular el rizado en el filtro de salida de tensión. ¿Cuál es el problema que se nos genera? Bueno, entonces coloquemos nuevamente en la topología 1. Entonces dibujamos rápidamente la topología 1, donde tenemos este circuito. Entonces, bueno, tenemos las mismas polaridades, los mismos sentidos de corriente. Bueno, este es IL, este es IC y este pues obviamente será la tensión del capacitor. Entonces en este caso, bueno, lo primero que hacemos es calcular la tensión del inductor, ¿cierto? Que la tensión del inductor en este caso nos da VG menos V y calculamos la corriente del capacitor, que para este caso, bueno, recordamos que aquí es esencialmente V sobre R, será IL menos V sobre R. Recuerdan que la ponemos en mayúscula porque ya estamos aplicando directamente la aproximación de pequeño rizado. Bueno, y entonces aquí hacemos el mismo análisis, pero para la topología 2. Entonces en la topología 2, si recuerdan, lo que tenemos es que ya queda desconectada la fuente y tenemos este circuito, ¿no? V, y C, y L. Y acá recordamos que es V sobre R, ¿no? Entonces calculemos el voltaje en el inductor. Entonces para este caso, recordamos que sencillamente es menos V, ¿cierto? Que está en antiparalelo. Y miramos la corriente del condensador y tenemos que es nuevamente IL menos V sobre R. Y entonces podemos hacer el balance volt segundo o balance de flujo de una manera muy sencilla, ¿cierto? Donde tenemos que, recordamos que esta topología es válida. Esa topología aquí es válida entre 0 y D por T, así que tiene una duración, ¿cierto?, D por T, y esta topología acá es válida entre D por T y T, es decir, tiene una duración de prima T, ¿no? Entonces al hacer el balance volt segundo, pues tenemos que es VG menos V D por T más menos V de prima T igual a 0. Este es nuestro balance volt segundo, balance de flujo, ¿cierto? Entonces aplicamos propiedad distributiva, nos queda VG D por T menos V D por T menos V de prima T igual a 0. Recordamos que D más D prima es 1 y podemos cancelar las T. Nos queda VG D menos V igual a 0 y llegamos a lo que ya conocíamos, y es que V es VG por D. Ahí aplicamos nuestro balance volt segundo, eso ya lo sabemos, listo. V es igual a VG por D, ¿no? Listo. Ahora intentemos aplicar el balance de carga. Entonces, a ver, voy a borrar acá y vamos a aplicar el balance de carga, porque el balance de flujo ya lo habíamos aplicado.
Entonces, al aplicar el balance de carga, pues pensaríamos en hacer lo mismo, ¿cierto? Esto por D, que sería IL menos V sobre R, D por T. Esto por D'T igual a 0. Y entonces, pues efectivamente, lo que hacemos es, esto se cancela, nos queda D más D', sabemos que es 1 y nos queda que la corriente del inductor es V sobre R. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esencialmente cuando estamos ya en estado estacionario, la corriente media que va por el condensador es 0. Por lo tanto, toda la corriente que va por la carga, o la corriente media de la carga, pues será esencialmente la corriente del inductor. Entonces, ya está. Y con eso tenemos el análisis de estado estacionario del convertidor. Y recuerden, en estado estacionario, pues la corriente media del condensador es 0 porque la tensión promedio del condensador es constante. Entonces, por lo tanto, todo el valor medio de esta corriente se irá a la carga. Y ya sabemos que el valor medio de la carga es V sobre R. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Aplicamos nuestro balance de carga y funciona bien. Ahora apliquemos o calculemos los rizados. Entonces, para calcular el rizado, pues es sencillo, porque intentemos graficar o grafiquemos la tensión del inductor en el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que este es un convertidor reductor, porque mire, la tensión de salida siempre es VG por D y sabemos que D está entre 0 y 1. Por lo tanto, la tensión de salida siempre será menor que la tensión de entrada. Entonces tenemos que es VG menos V, que será un valor positivo, porque la tensión de salida siempre es menor que la tensión de entrada. Entonces será esto que está aquí, VG menos V, y luego valdrá menos V, que pues ya sabemos que es un valor negativo. Sabemos que esto ocurre durante D por T y que esto ocurre durante D'T. Y si esa es la tensión que tenemos en el inductor, entonces sabemos que la corriente de ese inductor pues tendrá un valor medio, que ya lo calculamos, ya sabemos cuánto vale ese inductor, ese valor medio, ¿cierto? Que vale V sobre R, y sabemos que tiene un rizado, porque en esta zona de aquí, lo que sabemos es que se deposita flujo en el condensador y por lo tanto la corriente crece, y en esta zona se extrae flujo y por lo tanto la corriente decrece. Y esa es la forma de onda triangular de la corriente del inductor, que ya la vimos en la clase anterior. Calculamos cuánto vale este rizado, pero igual lo podemos calcular nuevamente. Sabemos que entre este punto y este punto es lo que llamamos rizado delta IL, o el rizado de la corriente del inductor, y lo mismo entre este punto y este punto, que será delta IL. Tenemos las dos derivadas, ¿cierto? Podemos hacerlo con la derivada ascendente o con la derivada descendente. Con cualquiera de los dos da lo mismo. Por ejemplo, en este caso hagámoslo con la derivada ascendente, esta derivada aquí. Entonces recordamos que la derivada de la corriente del inductor es VL sobre C, es decir, nos da VG menos V sobre C, sobre L, el inductor, sobre L, VL sobre L, con lo cual nos queda sencillamente que la derivada, que es VG menos V sobre L, es igual al cateto opuesto, que es 2 veces delta IL, sobre el cateto adyacente, que vimos que es aquí, D por T. Con lo cual, el rizado en la corriente del inductor será VG menos V D por T sobre 2L. Y ya con eso tenemos el rizado en la corriente del inductor calculado con nuestras expresiones. Entonces voy a escribir ese valor, lo voy a anotar por acá. Por ejemplo, anotémoslo por acá para no perderlo. Entonces delta IL será VG menos V D por T
sobre 2 veces L. Y hasta ahí no hay mayor problema, ya sabemos que es una forma de onda triangular. Ahora intentamos calcular el rizado en la corriente, en la tensión del condensador, perdón. Entonces mire que, si hacemos una analogía a como lo calculamos acá, o a como lo hicimos en el convertidor boost anteriormente, lo que deberíamos hacer es calcular la derivada de la tensión del condensador a través de la corriente del condensador sobre C. Y nos debería dar algo así. Si quisiéramos hacer esto mismo, deberíamos tener una onda cuadrada en la cual aquí sabemos que crece la variable y aquí decrece. Entonces intentemos graficar esa corriente del condensador a ver qué nos da. Lo voy a hacer con otro color, con rojo. Entonces grafiquemos la corriente del condensador. Según esto, o sea, según como lo estamos viendo aquí, si quisiéramos emular lo que acabamos de hacer. Entonces, si quisiéramos emular eso, aquí tendríamos corriente del condensador. Y entonces, en la primera parte, tenemos que es IL menos V sobre R. Pero nosotros sabemos que IL es V sobre R. Así que, en teoría, entre 0 y D por T nos daría que es una derivada de 0. Y si lo fuéramos a hacer en la segunda parte, nos dice que es IL menos V sobre R. Es decir, nos estaría diciendo que la corriente del condensador es 0. Y entonces, si no hay ninguna derivada, porque esencialmente lo que tenemos aquí es que nos está diciendo que la derivada de la tensión del condensador es 0, entonces no debería haber rizado en la tensión del condensador. Lo cual nosotros ya vimos que no es cierto. Igual podemos ver la simulación. Bueno, entonces aquí tenemos el tablero donde podemos ver lo que en teoría estaría sucediendo. Y aquí tenemos ya el archivo de simulación. Entonces, este es un convertidor back. Corramos el convertidor back. Y entonces miremos, por ejemplo, el voltaje en el inductor y la corriente en el inductor. Muy bien, entonces, pues hacemos zoom aquí, pues vemos que el voltaje en el inductor es prácticamente una forma de onda cuadrada, tal y como lo dedujimos, ¿cierto?, anteriormente. Y la forma de onda de la corriente del inductor es triangular, tal como nosotros, como se predijo en el análisis de ahora. Listo. Entonces aquí podemos ver que efectivamente tal como se predijo, en esta zona de aquí tenemos la tensión positiva que genera un crecimiento en la corriente, y en esta zona tenemos la tensión negativa donde genera un decrecimiento. Ahora miremos la corriente del condensador. Entonces, la corriente del condensador no es 0, tal y como se predice. Ahí arriba estamos viendo que la corriente del condensador no es 0. Porque si la corriente del condensador fuera 0, el rizado en la tensión debería ser 0. Y aquí podemos ver que el rizado en la tensión no es 0. Eso lo que indica es que hay un problema con el análisis. Hay un problema con el análisis de ese rizado de tensión, ¿no? Porque si lo queremos hacer como lo hicimos el rizado de la corriente, pues nos estaría diciendo que la derivada es 0 y nos estaría diciendo que el rizado es 0. Pero efectivamente aquí en la simulación estamos viendo que ni la corriente del condensador es 0, ni el rizado en la tensión es 0. Entonces hay un problema con el análisis. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede. Bueno, entonces realmente lo que sucede es que aquí tenemos un filtro de segundo orden. Y ese filtro de segundo orden no se puede analizar como analizamos los filtros de primer orden, que fue lo que realizamos para el rizado de la corriente del inductor, donde sí teníamos un filtro de primer orden. Bueno, entonces para solucionar eso o para abordar ese problema, vamos a tener... Profe, qué pena. Cuando
usted menciona de analizar algo de segundo orden, es analizar los dos filtros al tiempo. No, en realidad es un filtro que está compuesto por dos componentes almacenadores de energía. Entonces genera un filtro de segundo orden. Y sé que puede ser un poco confuso, ¿cierto? Porque, claro, tenemos esta red LC que está aquí, ¿cierto? Y con esta red LC que tenemos que está aquí, se genera un filtro de primer orden de corriente, porque mire que aquí analizamos el rizado de la corriente del inductor como un filtro de primer orden, pero se genera un filtro de segundo orden de tensión. Y eso es esencialmente por la función de transferencia que tendrá la corriente del inductor con respecto a la tensión de entrada y la función de transferencia que tendrá la tensión del condensador con respecto a la tensión de entrada. Pero entonces eso es lo que les quería describir. Mire, es fácil detectar cuando se tiene un filtro de primer orden y cuando se tiene un filtro de segundo orden. Entonces, un filtro de primer orden se identifica fácilmente porque las derivadas en las topologías son diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la tensión del inductor en esta topología y la tensión del inductor en esa topología son diferentes. Por lo tanto, tenemos un filtro para rizado de corriente de primer orden. Ahora, miremos las derivadas para el voltaje del condensador. Entonces vemos que la corriente del condensador en este punto y la corriente del condensador en esta topología son iguales. Como esas dos corrientes son iguales, lo que podemos entender es que se tiene un filtro de segundo orden. Y entonces hay que abordarlo de otra manera. Es básicamente eso. Es tan sencillo como eso. Si las derivadas son iguales, filtro de segundo orden. Si las derivadas son diferentes, filtro de primer orden. Ya está. Entonces, de esa manera ya logramos identificar que tenemos un filtro de segundo orden para la tensión del condensador. Y entonces vamos a analizar cómo podemos extraer la información necesaria para poder estimar ese rizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar los rizados que ocurren acá y los valores medios que ocurren en este circuito. Entonces vamos a borrar estas topologías para poder hacer unos gráficos que nos permitan poder analizar este filtro de segundo orden. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, o lo primero que quiero que analicemos, es que aquí tenemos dos componentes, ¿cierto? La corriente del inductor que va por acá tiene dos componentes. Esa corriente del inductor tiene una componente de estado estable, ¿cierto? Un valor medio, que ya sabemos que vale V sobre R, que lógicamente es igual a la corriente media que va por la carga, que vale V sobre R, porque de esa manera la corriente media que va por el condensador es cero. Y también otra componente que va por aquí es la componente de rizado, vamos a llamarla así, la componente de rizado del inductor, que ya sabemos que el valor máximo de esa componente de rizado tiene esta magnitud y el valor mínimo de esa componente de rizado tiene menos esta magnitud, ¿no? Es decir, el valor pico de este rizado es 2 veces delta IL, como lo hemos visto en las gráficas. Pero entonces, por aquí van estas dos componentes, va el valor medio y va ese valor de rizado que igual vimos ahí en la simulación. Pero aquí en la carga, si la tensión aquí es prácticamente constante, recuérdese que cuando hacemos aproximación de pequeño rizado, lo que decimos es que esta tensión de aquí es prácticamente constante. Entonces, si esa tensión es prácticamente constante, por aquí, por esta carga, básicamente viene V sobre R. Con lo cual, el valor medio de la corriente que va por aquí es 0, pero todo el rizado, todo este rizado, a nivel teórico, todo el rizado, el único camino que tiene es fluir por este condensador. Entonces, lo que estamos diciendo es que prácticamente todo el rizado de la corriente del inductor viajará a través del condensador, ya que el valor medio de la corriente del inductor viaja a través de la carga. Entonces, con eso ya vemos que la corriente del condensador no es 0. Lo que es 0 es el valor medio de la corriente del condensador. Pero como hacemos aproximación de pequeño rizado, entonces despreciamos el rizado que ocurre acá
Pero de todas maneras aquí en el inductor tenemos un rizado y ese rizado no desaparece. Lo que sucede es que ese rizado viaja a través del condensador. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo una predicción es diciendo que la corriente del condensador esencialmente es el rizado que ocurre en la corriente del inductor. Y entonces ese rizado que ocurre en la corriente del inductor que viaja a través del condensador se va a integrar y nos va a generar esencialmente un rizado en la tensión del condensador. Que este es el efecto del filtro de segundo orden. Inclusive nosotros podemos ver esta predicción que estamos haciendo aquí es nuevamente teórica, es asumiendo que absolutamente todo el rizado que ocurre en el inductor, todo viaja a través del condensador. Podemos primero hacer una prueba en la simulación para ver qué tal. Entonces voy a dejar ahí el tablero y tenemos esta simulación que está acá. Entonces aquí tenemos la corriente del condensador y tenemos la tensión en el condensador. Pero lo que quiero que hagamos es que evaluemos esa afirmación que estamos poniendo allá. Entonces voy a poner aquí corriente del inductor. Entonces, pues ahí aparentemente son iguales, ¿no? Son iguales. Pero lo que podemos hacer es calcular cuánto vale el valor medio de esa corriente del inductor para que se la restemos a la corriente del inductor y la comparemos con la corriente del condensador. Entonces, a ver, lo que necesitamos es cuánto vale VG, que vemos que vale 10 volts, cuánto vale D, que en este caso vale 0.4, con lo cual podemos calcular cuánto vale la tensión de salida y cuánto vale la corriente media del inductor, que vemos que es V sobre R. Entonces al correrlo nos da que, nos faltó R, que vale 5 ohms. Entonces lo que nos da es que la corriente media del inductor vale 0.8 amperes. Entonces a ver, voy a colocar aquí, otra vez el voltaje, y voy a colocar acá la corriente del inductor. Claro, si las coloco va a haber una diferencia de offset que es el valor medio. Pero entonces vamos a coger esta corriente del inductor y le vamos a restar los 0.8 amperes que tenemos aquí calculados como valor medio y vemos que son idénticos, ¿cierto? Son prácticamente idénticos, son muy parecidos. ¿Sí ven? O sea, lo que nos está comprobando aquí es que todo el rizado de la corriente del inductor está viajando por el condensador, ¿ya? O sea, lo que estamos viendo ahí es que efectivamente la predicción que estamos haciendo teórica es bastante acertada, porque miren que si cojo la corriente del inductor y le resto el valor medio que calculamos aquí, nos da exclusivamente el rizado de la corriente del inductor, que si lo comparamos con el rizado de la corriente o con la corriente del condensador, pues vemos que son básicamente iguales. Aquí también, venga, lo que quiero que hagamos es exacto. Miremos la corriente de la carga. Entonces lo que vemos es que ese rizado de la corriente de la carga es muy pequeño. Observen, es muy pequeño. Claro, porque prácticamente todo el rizado de la corriente del inductor viaja a través del condensador. Pero no es correcto, ¿cierto? No es absolutamente real que digamos que el 100% del rizado de la corriente del inductor viaja a través del condensador. No, porque miren que de todas maneras una pequeña parte de ese rizado va hacia la carga y ese es un error en el cual incurrimos al utilizar esta técnica. Es un error que de todas maneras es aceptable, ¿cierto? Para simplificar de una manera bastante sustancial el análisis. Pero en todo caso, venga, podemos hacer una predicción o un análisis de ese error para ver qué tan severo es. Bueno, entonces ya vimos que esto es bastante preciso, ¿no? Pero miremos qué tan preciso a nivel matemático con un ejemplo. Entonces lo que tenemos es que el condensador que tenemos ahí en la simulación es de 100 microfarads. La carga es de 5 ohms y estamos conmutando a 50 kHz. La frecuencia de conmutación que tenemos es de 50 kHz. Entonces, modelemos o consideremos ese inductor como una fuente de corriente,
¿cierto? Porque esencialmente para este ejemplo que estamos colocando aquí es eso. Y vamos a ajustar esa fuente de corriente esencialmente a la frecuencia de conmutación. Es decir, aquí solamente vamos a considerar el rizado. Porque ya sabemos que toda la componente de DC viaja por el condensador. Bueno, igual, considerémoslo también ahí. Es decir, aquí tenemos IL más nuestro rizado delta IL en el tiempo. Tenemos el condensador y tenemos la carga. Entonces la carga tiene un valor, una impedancia constante, un valor constante, en este caso, bueno, R, que son los 5 ohms que definimos, son nuestros 5 ohms. Y tenemos este condensador que podemos calcular cuánto vale la impedancia del condensador. 1 sobre SC en Laplace, ¿cierto? O lo podemos ya llevar al nivel 1 sobre omega C para calcular la impedancia de ese condensador. Entonces, si consideramos, vamos a considerar el comportamiento de esta pequeña red a estos dos niveles de frecuencia. Entonces, considerémoslo primero en estado estable, ¿cierto? Entonces, en estado estable, la frecuencia es 0, ¿cierto? Porque esencialmente es DC. Si la frecuencia es 0, pues aquí lo que tenemos es que esta impedancia es esencialmente infinita, es decir, esta impedancia desaparece. Y lo que concluimos ahí es que todo el valor medio de la corriente del inductor viaja por la resistencia, que es exactamente lo que ya sabemos y ya eso queda comprobado y hasta ahí es claro. Ahora, miremos qué sucede cuando estamos o cuando consideramos solamente el rizado. Vamos a considerar solamente la componente de rizado. Entonces, en la componente de rizado, pues vamos a tener aquí una impedancia que es 1 sobre omega C. Eso es lo que vale R, 5 ohms. Entonces, 1 sobre omega C. Entonces, nuestra frecuencia de conmutación es 50 kHz y nuestro capacitor vale 100 microfarads. Entonces, calculemos cuánto nos da eso, esa impedancia en ohms. Ojo que esa impedancia será solamente a la frecuencia de conmutación, ¿no? O sea, vamos a estar aquí considerando omega es igual a 2 pi 50 kHz, ¿no? Pero entonces calculemos cuánto nos da esta resistencia que está aquí. A ver, vamos a calcularla. Vamos a calcular cuánto nos da esa impedancia. Entonces nuestra frecuencia de conmutación es 50 kHz. El capacitor lo tenemos como 100 microfarads. Muy bien. Y entonces esa impedancia, llamémosle aquí C, será 1 sobre 2 pi f, o sea que es omega, por el capacitor de esa impedancia nos dará 50 a la 3, nos dará, a ver si puedo ponerle un poco más de decimales, nos da aproximadamente 32 miliohms, ¿no? 32 miliohms. Entonces anotémoslo acá. Entonces esto aquí nos da a esta frecuencia aproximadamente 32 miliohms, ¿ya? Entonces claro, miren que a esta frecuencia a 50 kHz, esta impedancia es mucho más pequeña que la impedancia de la carga. Entonces gran parte de este rizado va a viajar por esa impedancia. Llamemos a esto XC para que sea más fácil hacer sencillamente el análisis. Entonces miremos cuál es la proporción de ese rizado que va a viajar por el condensador y cuál es la proporción de ese rizado que va a ir a la carga. Entonces pues realmente es un divisor de tensión, ¿cierto? De corriente, perdón. Entonces tenemos que, a ver, voy a llamar, es el rizado de la corriente del condensador. Listo. ¿Cuánto va a ser ese rizado de la corriente del condensador? Pues realmente es el rizado de la corriente del inductor multiplicado por ese divisor, que será igual a R sobre R más XC. Y entonces calculemos esta proporción de aquí para ver cuánto es esa proporción de la corriente del inductor que viaja a través
del condensador. Entonces vengamos acá y entonces pues ya no es más que esa proporción será R sobre R más XC. Multipliquémoslo por 100. Entonces mire, nos dice que esencialmente el 99.36.37% de ese rizado en la corriente del inductor es el que viaja a través del condensador, 99.37. Entonces lo que tenemos acá es que esto es 99.37. Es decir, la corriente del condensador es el 99.37% del rizado en la corriente del inductor, ¿ya? Entonces mire que, claro, lo que les dije ahora, incurrimos en un error cuando decimos que el 100% de la corriente del inductor corresponde a la corriente, al rizado de la corriente del inductor. Es decir, cuando decimos que todo el rizado de la corriente del inductor se va por la corriente del condensador, estamos cometiendo un error aproximadamente del 0.63%. O sea, es un error muy bajo. Es un error que podemos admitir, ¿cierto? Que podemos admitir porque esencialmente no es muy severo y lo que sí sucede es que nos simplifica mucho el análisis de las ecuaciones como lo vamos a ver ahora. Entonces, ya para resumir, al hacer esta aproximación de aquí, al hacer esta consideración, pues estamos incurriendo en un error muy bajo. Que de todas maneras existe un error, pero es un error muy bajo. Y de esta manera, me parece que queda claro, ¿cierto?, de dónde sale esta descripción que tenemos aquí. Bueno, entonces ya vamos a seguir a partir de aquí nuestro análisis con esta consideración, considerando que esencialmente la corriente del condensador es básicamente el 100% de la corriente del inductor. Bueno, pero mire, igual esto que está aquí, igual lo podemos ver en la simulación, podemos ver si realmente existe ese error, pues que sí existe, pero venga, lo podemos mirar. Entonces volvemos aquí al tablero, miramos acá. Entonces, en teoría son iguales, ¿no? Pero si hacemos un zoom bastante detallado, vemos que efectivamente hay un pequeño error, ¿no? Hay un pequeño error ahí que es un error que equivale a ese pequeño porcentaje de diferencia que tenemos ya calculado en el tablero. Bueno, entonces, ya con esto en mente ya tenemos claro que el rizado de nuestro condensador, la corriente de nuestro condensador esencialmente es el rizado por la corriente del inductor. Entonces ya con eso voy a borrar acá para que hagamos ese análisis. Entonces muy bien, entonces miremos o grafiquemos esa corriente del condensador. Entonces sabemos que la corriente del condensador esencialmente es una forma de onda triangular. Y sabemos que es triangular porque nosotros ya calculamos el rizado de la corriente del inductor y vimos que es triangular. Sabemos que tenemos dos momentos, ¿cierto? Aquí esta distancia, este tiempo que hay aquí es d por t y este tiempo que hay aquí es d' t. Y sabemos también que aquí tenemos entre este punto y 0 delta I L y entre este punto y el pico inferior delta IL, porque es esencialmente el rizado de la corriente del inductor, que es una forma de onda triangular, la cual tiene un pico delta IL y un valle, ¿cierto?, delta IL. Quiero graficar hacia acá un poco más, porque me parece útil que miremos este ciclo completo. Entonces aquí estamos diciendo que es esencialmente 0 y t. En todo caso, quiero graficar el otro ciclo que vendría, ¿cierto? Que vendría desde el otro rizado, o sea, desde el otro periodo de rizado, ¿no? Quiero que lo miremos. Bueno, entonces, lo que vemos es que tenemos una zona donde la corriente, esto es la corriente del condensador, que no se nos vaya a olvidar qué es. Tenemos una zona en la cual esa corriente del condensador
es positiva y tenemos otra zona donde esa corriente del condensador es negativa. Entonces, a ver, esta zona de aquí tenemos que la corriente del condensador es positiva. Cuando la corriente del condensador es positiva, lo que indica es que estamos depositando carga en el condensador. Le estamos inyectando carga al condensador. Y cuando le inyectamos carga a un condensador, su tensión crece. También tenemos estas zonas de acá, dentro de este periodo, ¿no? Dentro de este periodo tenemos este par de zonas, donde la corriente es negativa. Si la corriente es negativa, lo que estamos haciendo es extrayendo carga. Es decir, y cuando le extraemos carga a un condensador, lo que sucede es que su tensión decrece. Quiero que cojamos esta parte de acá y la consideremos acá. Porque mire que es esencialmente aquí donde vuelve a iniciar el otro periodo, entonces esta zona equivale a esta zona, porque recuerde que como estamos en estado estable, esas formas de onda son periódicas. Entonces, bueno, sabemos que también es carga negativa. Ahora voy a intentar que grafiquemos, o voy a graficar, la tensión que ocurriría en el condensador debido a este comportamiento. Entonces, miremos. Voy a definir unos puntos acá de comparación para que nos podamos guiar. En todo caso, aquí está el periodo, entre este punto es el periodo y aquí es donde es D por T, ¿no? Entonces, a ver. Y recordemos que la tensión del condensador tiene un valor medio que ya conocemos. Nosotros ya sabemos que el valor medio de la tensión del condensador es VG por D. Bueno, entonces recuerden, esta es la tensión de nuestro condensador. Entonces, cuando la corriente es cero en el condensador, justo cuando la corriente es cero, lo que nos indica es que la tensión no cambia. ¿Ya? Cuando la corriente es cero, la tensión no cambia. Es decir, en este punto la tensión no cambiará y en este punto la tensión no cambiará. Y cuando recordamos, ¿qué sucede cuando una función tiene su derivada igual a cero? Pues típicamente ahí tiene un valor máximo o tiene un valor mínimo. Entonces ya sabemos, aquí la tensión siempre crece. No importa si la corriente es pequeña o es grande, lo que importa es que la tensión está creciendo. ¿Ya? Entonces, justo cuando la tensión crece y cuando la tensión llega y cuando la corriente vale cero, lo que nos indica es que la tensión llegó a su valor máximo. Porque a partir de ahí, mire, la corriente es negativa, entonces la tensión empieza a decrecer. Entonces aquí lo que vamos a tener es un valor máximo de ese rizado de tensión. ¿Ya? Porque la tensión crece y cuando la corriente se hace cero, significa que la tensión deja de crecer. Y luego la corriente se hace negativa, por lo tanto la tensión tiene que decrecer. Algo similar ocurre acá, miren. Como la corriente es negativa, lo que sucede es que la corriente está decreciendo. Pero cuando la corriente se hace cero y pasa de ser, se hace cero porque pasa de ser negativa a ser positiva, significa que la corriente deja de decrecer y empieza a crecer. Es decir, aquí tenemos el valor mínimo que obtiene esa tensión en el condensador. ¿Ya? Entonces es sencillo, mire, aquí es el valor mínimo porque dejó de decrecer y empezó a crecer. Y este punto es el valor máximo porque dejó de crecer y va a empezar a decrecer. ¿Ya? Y lo que sabemos es que en esta zona la tensión crece. Y en esta zona la tensión decrece. Nuevamente, ¿este punto qué será? Este punto será donde dejó de crecer y empezó a decrecer. Es decir, será, si tiramos este punto hasta acá, será el valor máximo. Entonces, mire, aquí dejó de crecer y empezó a decrecer. Entonces, esencialmente será algo así. ¿Ya? Y aquí vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Aquí dejó de crecer y va a empezar a decrecer. Entonces, sucede algo así. Entonces, tenemos una forma de onda, bueno, que si me hubiera quedado un poco mejor dibujada, sería aproximadamente sinusoidal. No es completamente sinusoidal porque recuerde que la integral de una línea recta es una exponencial. Entonces realmente estos son unas concatenaciones de exponenciales que nos generan un rizado
en la tensión del condensador que parece sinusoidal. Realmente son exponenciales anidadas, pero es por eso que vemos el rizado de esta manera. Vemos ese rizado de esa manera. Inclusive lo podemos revisar nuevamente en la simulación. A ver, y exactamente, mire, aquí tenemos el rizado en la tensión del condensador, el cual no es realmente una sinusoide, pero sí es muy parecido. Y mire lo que analizamos. Cuando la corriente pasa por cero, tenemos los valores máximos y mínimos, ¿ya? Entonces mire que si usted revisa esta forma de onda que está acá, cuando la corriente pasa por o cruza por cero descendentemente, tenemos el máximo, que es exactamente el análisis que está en el tablero. Y cuando la corriente pasa por cero ascendentemente, tenemos el mínimo, que es nuevamente exactamente el análisis que realizamos en el tablero. Entonces, por lo menos, bueno, ese análisis está correcto. Bien. Entonces ya sabemos de dónde sale esa forma de onda sinusoidal, ¿cierto? En el rizado de la corriente, de la tensión del condensador, ya sabemos de dónde sale. Ahora vamos a estimarlo, ¿cierto? A tratar de calcular un valor aproximado para ese rizado. Entonces, bueno, para ello, lo que esencialmente... Pero una consulta, se mencionó que era el rizado de la tensión del condensador, pero aparecía en la gráfica como la corriente de la carga, pues en la simulación. Sí, no. Tiene razón porque seguramente lo que hice fue... Sí, tiene razón, pero dejé la que había. Tiene toda la razón. Ahí está. De todas maneras es la misma forma de onda. Sí, pero muchas veces, pero igual sí describe como el mismo comportamiento. Claro, y es la misma forma de onda. De hecho, ahí no hay ninguna diferencia porque como es una resistencia, entonces el rizado, si hay un rizado sinusoidal de corriente multiplicado por R nos da un rizado sinusoidal de tensión. Pero bueno, pero ahí gracias porque ahí ya aclaramos cómo debe ser. Listo. Bueno, entonces con esta forma de onda de la tensión, vamos, de todas maneras hay que recordar que tenemos un valor medio, ¿no? Tenemos un valor medio que es V igual a D por VG, que ya lo conocemos, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces definimos esto como el rizado de la tensión en ese condensador, ¿ya? Donde esto lo llamamos delta VC y este lo llamamos delta VC. Que, al igual que todas las otras definiciones de rizado, lo que tenemos es que ese rizado es la magnitud que hay desde el valor medio hasta el pico o desde el valor medio hasta el valle. Y ahora lo que tenemos que tratar de hacer es calcular esos rizados y ver cómo lo calculamos, cómo lo obtenemos. Bueno, ahora, esta carga es relativamente fácil de obtener. Nosotros podemos saber cuánto vale esa carga. Recordemos que esa carga esencialmente es la capacitancia por la cantidad de voltaje que cambia debido a la inyección de esa carga. Es decir, cuánta tensión cambia en el condensador debido a la inyección de esta carga que estamos haciendo en él. Pues mire que es esencialmente la cantidad de tensión que cambia desde este punto hasta este punto. Que desde este punto hasta este punto lo que estamos diciendo es que estamos inyectando la cantidad de carga Q. Y la cantidad de carga será C por la magnitud de tensión que cambia entre esos dos instantes. Y la magnitud de tensión que cambia es la tensión que va desde este punto hasta la tensión que va hasta este punto, que vemos que es 2 veces delta VC. Entonces, ya utilizando la definición de capacitancia, podemos calcular cuánto vale la carga que depositamos en ese condensador. Eso por un lado. Ahora, también podemos calcular la carga que hay depositada en ese condensador utilizando este triángulo que tenemos acá. Entonces yo sé que ese triángulo tiene esencialmente una altura delta IL, que ya lo sé, porque es esencialmente la magnitud
del rizado en la corriente del inductor. Entonces ya tenemos la altura. Y lo otro que necesitamos conocer es la base. Esa base que está ahí, ese valor, siempre vale T medios. Siempre. Absolutamente siempre vale T medios. Y es realmente fácil de demostrar. A ver, voy a tomar la corriente que tenemos acá. Voy a considerar este, que es el valor medio de la corriente del condensador, que vale 0. La voy a dibujar de esta manera para no dar la idea que este valor T medios siempre es así cuando tenemos las derivadas iguales, ¿cierto? Que la derivada de ascendente es igual a la derivada descendente. En ese caso es fácil, ¿cierto?, ver que ese promedio vale T medios. Pero cuando no son iguales no es tan evidente. Pero es realmente simple demostrarlo. Esto que tenemos aquí es T, que es el periodo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es que esta altura de aquí vale delta IL y esta altura de aquí vale delta IL. Y lo que queremos calcular es esta distancia de X que tenemos acá. Y eso lo podemos hacer por triángulos semejantes, ¿ya? Por triángulos semejantes, porque yo conozco que esta altura de aquí vale delta IL. Pero desde aquí hasta aquí vale 2 delta IL. Entonces lo que hacemos es, vamos a llamar esto H1 y a toda esta altura de acá la vamos a llamar H2. Como son triángulos definitivamente semejantes, ¿cierto? Lo que sabemos es que H1 es a H2 como X es a T. Y H1 pues sabemos que es delta IL. Y H2 es toda esta altura, así que es 2 delta IL, con lo cual se cancela esto y nos queda que esencialmente X es igual a T medios, ¿ya? Independiente si esta pendiente es igual a esta pendiente o si esta pendiente es diferente a la pendiente de descenso como lo tenemos en este caso. ¿Listo? Entonces de esta manera demostramos que esta base de este triángulo de aquí siempre es T medios, siempre, independiente de las derivadas que tengamos. Bueno, entonces ya con eso, ahora sí venimos acá y podemos calcular fácilmente el área de este triángulo, ¿no? Que es esencialmente la carga que depositemos, que es carga igual a 1 medio de la base, que es T medios, por la altura, que es delta IL. Eso será la carga que se deposita en el condensador calculada a través, ¿cierto?, de este triángulo que tenemos acá, que es 1 medio de la base por la altura. Pero esa misma carga, exactamente esa misma carga, se calcula a través de la definición de capacitancia, que es C por 2 veces delta VC. Y entonces ya de aquí podemos despejar cuánto vale el rizado de la tensión en el capacitor, que es delta ILT sobre 8 veces C. Y esta es la expresión que nos va a permitir calcular el rizado en la tensión del condensador para un filtro de segundo orden. Donde mire que en este caso ese rizado depende del rizado de la corriente del inductor. Que en la clase anterior me preguntaban eso, que si los dos rizados eran independientes o si estaban correlacionados. Entonces les dije, cuando son filtros de primer orden son independientes, pero cuando son filtros de segundo orden están correlacionados. Mire que en este caso el rizado de la tensión del condensador depende del rizado de la corriente del inductor. Por lo tanto, si yo cambio el valor del inductor con el objetivo de cambiar el rizado en la corriente del inductor, pues voy a cambiar también el rizado en la tensión del capacitor de una forma indirecta, ¿ya? O sea, en este caso, si yo modifico el rizado en la corriente del inductor, también modifico el rizado en la tensión del capacitor. Entonces, probemos esa expresión a ver qué tan acertada es. Bueno, voy a dejar ahí la expresión. Ya voy a eliminar esta parte de acá de este cálculo. Entonces, coloquemos el inductor, que para este caso vale 100 microhenry. Calculemos ese periodo, que es esencialmente el inverso de la frecuencia de conmutación.
Y calculemos primero el rizado en la corriente del inductor, que lo voy a llamar así, delta IL, que es VG menos V D por T sobre 2 veces L. Entonces ya tenemos el rizado en la corriente del inductor. Y el rizado o la magnitud de rizado en la tensión del capacitor es este rizado que tenemos acá por T sobre 8 veces la capacitancia. Entonces lo que nos está diciendo primero es que el rizado en la corriente del inductor pico es 0.24 amperes. Calculemos pico pico, que es más fácil de medir. Es más fácil de medir. Entonces, a ver. Entonces nos dice que 0.48, vamos a medirlo. Es este de aquí. Es este de aquí. 0.48 amperes. Este que está aquí, miren. 0.48 amperes, que son los 0.48 amperes que, que tenemos en la predicción. Así que el rizado está correcto. Y miremos ahora el rizado en la tensión del condensador. Entonces voy a tratar de ajustar los valores al máximo y al mínimo. Y entonces lo que vemos es que ahora nos dice que son 0.012 volts. 0.012 volts, que es exactamente el valor que tenemos acá. 0.012 volts. Bueno, aquí hay un error como en la quinta cifra significativa, pero bueno, es bastante aproximado. Entonces mire que de esta manera ya somos capaces de calcular el rizado que ocurre en el condensador cuando se tiene un filtro de segundo orden. Algo muy similar ocurre cuando lleguemos a tener filtros de segundo orden de corriente, pero el procedimiento es exactamente el mismo, o sea, hay que realizar exactamente el mismo procedimiento. Entonces lo importante a recordar es cuando tengo las dos derivadas en las dos topologías diferentes, entonces un filtro de primer orden. Y cuando tengo las dos derivadas en las dos topologías iguales, es un filtro de segundo orden y entonces hay que realizar este procedimiento que hicimos acá. ¿Sí? Respecto al voltaje, en la parte donde dice allá más Q, pues que la carga era igual a la capacitancia por el voltaje. Por ese 2 delta de BC, ¿de dónde saca el voltaje es ese? El voltaje en el capacitor es ese valor. Listo, mire. Al hacer este análisis, lo que nos damos cuenta es que durante este tiempo que tenemos acá, como la corriente del condensador es negativo, entonces la tensión siempre decrece, siempre decrece. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Aquí siempre decrece. Ahora, cuando estamos en esta zona, que es la zona que estamos analizando ahora, como la corriente siempre es positiva, la tensión siempre crece. Entonces, y luego llegamos a este punto y la corriente vuelve a ser negativa, porque si usted recuerda, aquí este rizado volverá a ser lo mismo y entonces tendremos esta zona. En esta zona la corriente siempre decrece. Por lo tanto, si en esta zona de aquí la corriente siempre crece, y de hecho es la única zona de este periodo donde la corriente crece, pues la tensión desde este punto hasta este punto pues tiene que ser todo el recorrido que el rizado de tensión ocurre, todo el recorrido que ocurre en el rizado de tensión. Porque mire que esta es la única zona donde la tensión crece, por lo tanto tiene que arrancar desde el valor mínimo y llegar al valor máximo. Eso lo que nos dice es que el cambio de tensión que ocurre aquí, pues será el máximo cambio de tensión que se puede tener en ese rizado, que es 2 veces delta VC. ¿Sí es claro? Perfecto, profesor, muchas gracias. Listo. Entonces, ya de esta manera... Mire, ¿qué hacer otra pregunta? Sí, dígame. Es con respecto a la superior bueno, o sea, usted dice que la carga es igual al delta de B por C, ¿cierto? Pero estrictamente sería la integral. Eso que se está haciendo ahí es una aproximación. Sí, es una aproximación. Sí, es una aproximación, pero mire que dentro de este rango es bastante aproximada. Pues bastante... Ahí lo que estamos suponiendo es que este cambio no tiene una derivada muy alta.
¿ya? Es eso. Es una aproximación en la cual ese cambio no tiene una derivada muy alta. Pues y mire que en la simulación nos corrobora que para este tipo de aplicaciones es suficiente, ¿cierto? Como les dije ahora, o sea, siempre podemos utilizar expresiones más complejas para poder llegar a estos valores, pero realmente el grado de precisión adicional que usted va a obtener es despreciable en función a la complejidad matemática que nos toca utilizar. Y por ejemplo en análisis de convertidores esta aproximación siempre se usa, o sea, siempre se usa porque es muy digamos, precisa en relación a la cantidad de manipulación matemática que usted tiene que realizar. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que ahora vamos a hacer un ejemplo ya un poco más elaborado, donde vamos a revisar un convertidor de cuarto orden. Porque hasta ahora los dos convertidores que hemos analizado han sido convertidores de segundo orden, es decir, convertidores que tienen dos elementos de almacenamiento. Entonces vamos a analizar ahora, vamos a aplicar todo lo que hemos visto a un convertidor un poco más complejo. Se llama un convertidor Chuck. Entonces voy a hacer primero el dibujo y ya les explico un poco el convertidor Chuck. Bueno, este es el convertidor Chuck, es un convertidor de cuarto orden porque tenemos 4 dispositivos de almacenamiento y el objetivo es que analicemos este convertidor en estado estacionario, ¿ya? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, vamos a encontrar cuánto vale la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, cuáles son los valores medios, por ejemplo, de la tensión de ese condensador intermedio, cuánto valen las corrientes por esos inductores y la idea es que también calculemos los rizados. Bueno, entonces aquí ya definí los sentidos de las corrientes, pues es relativamente sencillo porque mire, el sentido de esta corriente la definimos basada en el sentido de la corriente que tendría la fuente para que esté entregando energía y no consumiendo. La de la carga pues es esta polaridad de tensión, con lo cual aquí tenemos también esta corriente V sobre R parecido al convertidor Bach. Debido a esto pues nos queda ya impuesta la polaridad de la tensión en el condensador, con lo cual tenemos el sentido de la corriente. Debido a que estamos entregando corriente a la carga, pues se define de esta manera el sentido de esa corriente en ese inductor. Y claro, estos dos sentidos pues me definen el sentido de la corriente por ese capacitor, lo cual me impone la tensión en ese capacitor. Bueno, entonces este es un convertidor bastante interesante porque mire que tenemos un condensador que parece flotante, ¿no? Un condensador que parece que está flotando, fluctuando entre dos estados de posición. Entonces vamos a calcular primero, vamos a dibujar cómo es la topología 1 y hacer los cálculos que ya sabemos realizar en estado estable. Entonces tenemos que en la topología 1 nos queda que el inductor 1 queda conectado a tierra. Nos queda que este es su sentido de corriente, este es VG, nos queda conectado así. Y nos queda que este condensador queda también en este pin conectado a tierra con esta polaridad de tensión y con este sentido en la corriente del condensador 1. Ya aquí tenemos el inductor 2 y el filtro de salida. Recuerden que es muy importante que siempre mantengamos las convenciones de tensión y corriente definidas para el circuito. Entonces, como mantenemos esas convenciones, es por eso que esta tensión nos queda de esta manera y este sentido de corriente nos queda de esta manera. Esa será la topología 1. Ahora miremos la topología 2. Entonces tenemos aquí. Entonces ya en la topología 2 nos queda esta conexión entre el inductor L1 y el condensador, donde ya nos queda con esta polaridad de esta manera. Y lo que sucede es que ya nos queda este inductor conectado a tierra.
Muy bien, ya cuando hacemos esa conexión nos queda de esta manera. Bueno, entonces vamos a calcular ahora, que creo que hice este un poco grande, pero bueno. Los valores, entonces a ver, voltaje en el inductor 1. Voltaje en el inductor 1, pues nos da que esencialmente es VG. Voltaje en el inductor 2. Entonces, voltaje en el inductor 2 nos dice que es menos VC1 menos V. Calculemos corriente en el condensador 1. Nos da IL2. Y corriente en el condensador 2 nos da IL2 menos V sobre R. Muy bien, ahora hagamos esto. Entonces, voltaje en el inductor 1 nos da VG menos VC1. Voltaje en el inductor 2 nos da en este caso menos V. Corriente en el condensador 1, ya en este caso nos da igual a IL1. Y corriente en el condensador 2 nos da IL2 menos V sobre R. Y ya con eso tenemos las derivadas, ¿cierto?, de todas las variables de estado que tenemos ahí. Y ahorita vamos a aplicar los balances. Entonces apliquemos inicialmente los balances de flujo, por ejemplo. Entonces nos queda que, bueno, y recordemos que esto ocurre durante D por T y esto ocurre durante D' T. Entonces nos queda que es VG por D, ya inclusive no voy a usar la T, porque ya sabemos que se puede sacar factor común y pasar al otro lado a dividir, porque al final esto nos va a dar igual a 0. Entonces VG por D más VG menos VCI por D' igual a 0. Entonces nos queda VG por D más VG por D' menos VC1 por D' igual a 0. Sabemos que D más D' da 1, entonces nos queda que VG es igual a VC1 por D'. Y entonces, vamos a anotarlo aquí, sabemos que la tensión media de este condensador es VG sobre 1 menos D. Entonces mire que en este condensador de aquí vamos a tener una tensión equivalente a la que se tiene en un convertidor boost. Es decir, la tensión en este condensador intermedio siempre será mayor que la tensión a la entrada. Listo. Ahora apliquemos el balance de flujo en el otro condensador. Lo que nos queda es que menos VC1 menos V por D menos V por D' es igual a 0. Otra vez propiedad distributiva, nos queda que menos VC1 menos V por D menos V por D' igual a 0. Aquí tenemos que D más D' igual a 1, entonces nos queda menos VC1 menos V, perdón, aquí faltó una D, por D. Entonces nos queda que V es igual a menos VC1 por D. Es decir, la tensión de... no sé si podría repetir cómo se plantean las ecuaciones de balance. Claro, recuerde que lo que hicimos en el balance de flujo, lo que nos dice el balance de flujo, es que el balance de flujo, que también se conoce como balance volt segundo, es que sencillamente la tensión por el tiempo en promedio tiene que ser igual a 0. Ya que de esa manera el promedio de flujo que se inyecta al inductor es 0 y por lo tanto la corriente al inicio de cada periodo siempre es la misma.
que es la definición de valor de estado estable que tenemos en los condensadores, ¿cierto? Que un condensador está en estado estable si sus corrientes y tensiones son periódicas todo el tiempo. Es decir, que tienen el mismo valor al inicio y al final de cada periodo. Por lo tanto, esta tensión por el tiempo más esta tensión por el tiempo correspondiente a cada una de las topologías, la suma de eso siempre tiene que dar 0, para que el flujo neto intercambiado con el inductor sea 0. Y de esa manera, la corriente siempre al inicio de cada periodo sea constante. Es lo que ya analizamos cuando dedujimos el valor de flujo. ¿Con eso contesto su pregunta? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces, mire, donde digamos es que la tensión de salida es la tensión de este condensador intermedio multiplicado por D y con un signo menos. Es decir, lo que estamos viendo acá es que esta tensión, como la definimos, no es la tensión real, ya que la tensión será inversa. Es decir, este convertidor invierte la tensión. Si yo coloco una polaridad en la fuente, aquí voy a tener una polaridad inversa en la carga. Pero ya debemos seguir con esta convención como la tenemos. Entonces tenemos que V es igual a VS1, por D. Y entonces hagamos un reemplazo para calcular cuánto ya es ese valor con respecto a la tensión de entrada. Entonces tenemos que V es igual a menos VS1 por D, que es menos D por, y VC1 yo sé que vale VG sobre 1 menos D. Con lo cual la tensión de salida en este convertidor es VG por menos D sobre 1 menos D. Esa es la relación de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada en el convertidor Chuk. Entonces miremos eso que nos indica. Lo que nos indica acá es que el M de D, ¿cierto? Que es el factor de transformación de tensión, es menos D sobre 1 menos D. Entonces, podemos revisar ese factor de transformación de tensión de una forma rápida. Lo que vemos es que cuando D sea igual a 0.5, esto es igual a menos 1. ¿Ya? Miremos, cuando D valga 0.5, pues tenemos 0.5 arriba, 0.5 abajo, nos da menos 1. Entonces, lo que concluimos ahí es que si D es igual a 0.5, este convertidor no eleva y no reduce cuando D es igual a 0.5. Cuando D es igual a 0.5, la tensión de salida tiene la misma magnitud que la tensión de entrada, solo que tiene un signo opuesto. Lo que tenemos es que cuando vale 0.5, cuando D vale 0.5, la salida es la misma magnitud, pero la polaridad es opuesta. Y si tomamos cualquier valor, por ejemplo 0.3, nos va a quedar 0.3 sobre 0.7, es decir, un valor menor a 1. Por lo tanto, cuando tenemos ciclos de trabajo entre 0 y 0.5, este es un convertidor que reduce. Ahora, cuando estamos por encima de 0.5, vamos a ver qué sucede. Supongamos que tenemos un valor de D igual a 1. Si tenemos un valor de D igual a 1, pues lo que vamos a tener es que esto tiende a infinito, parecido al convertidor boost. Y tomemos cualquier otro valor, no sé, 0.7. Tendríamos 0.7 sobre 0.3 es un valor mayor a 1, con lo cual cuando tenemos valores por encima de 0.5, este convertidor eleva. Entonces lo que tenemos es que este es un convertidor elevador reductor, ya que para ciertos valores del ciclo de trabajo reduce la tensión, la magnitud de tensión la reduce, pero para otros valores de ciclo de trabajo incrementa la magnitud de tensión. Entonces mire que es un convertidor bastante versátil porque hace las dos cosas, o sea, hace lo mismo que hacía el back y lo mismo que hacía el boost, ¿ya? El back solo reducía, pues este convertidor también puede reducir. Pues el boost, solo elevaba, pues este convertidor también puede elevar. O sea que es más versátil. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues el número de elementos. Porque si supongamos que yo tengo una fuente de 12 volts y necesito obtener 6 volts. No tiene sentido usar un convertidor Chuk si solo ese es nuestro objetivo, porque si bien es cierto que el convertidor Chuk yo puedo reducir,
con el back también, y el back solo tiene un inductor y un condensador. En cambio, este convertidor tiene 2 inductores y 2 condensadores. Ahora, si lo que yo necesito solamente es elevar, claro, no tiene sentido usar un chuck. Para eso es mejor usar un boost, que es más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, este es el factor de transformación de tensión del convertidor chuck, el cual obtenemos a partir de estas expresiones que tenemos acá. Bueno, ahora terminemos de hacer los cálculos para los valores medios de las corrientes. Otra cosa particular es que, miren, supongamos que yo quiero tener una tensión de salida igual a la tensión de entrada. Supongamos que 12 y 12. Si quiero tener 12 y 12, pues necesitaré usar un ciclo de trabajo igual a 0.5. Pero eso lo que generará es que esta tensión de aquí sea 12 dividido 0.5, es decir, 24. Entonces mire que otra desventaja que tiene este convertidor es que este condensador tiene que soportar una tensión mayor a la tensión de entrada, ¿cierto? Que inclusive para ciertas condiciones puede ser una tensión mayor que tanto la tensión de entrada como la de salida. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque si yo nuevamente quiero tener 12 volts a la entrada tengo 12 volts a la entrada y quiero tener 12 volts a la salida, claro, en ese caso no me sirve un back y no me sirve un boost, porque el back siempre reduce y el boost siempre eleva. Por lo tanto, para ese caso, por ejemplo, sí, nuestra única opción de los convertidores que hemos visto hasta ahora es este. Pero en ese caso, este condensador de aquí lo tendremos que comprar para que soporte el doble de la tensión, porque este lo podré comprar para que soporte 12 volts, que esa es la tensión que yo deseo obtener a la salida. Pero este de acá tendrá que soportar 24 volts, es decir, necesitaré comprar un condensador más costoso, ¿ya? Porque tendrá que soportar más tensión. Entonces, esas son el tipo de cosas prácticas que siempre hay que analizar, y para ese análisis es que tenemos todos estos cálculos que realizamos en la clase. Bueno, ahora hagamos el balance de carga para el primer condensador. Nos dice que es IL2 por D, ¿cierto? Recordemos que esto siempre está en D, más IL1 por D' igual a 0. Y de aquí lo que obtenemos es que esencialmente, IL1, por ejemplo, es igual a menos IL2 por D sobre D'. Entonces, nuevamente aquí lo que vemos es que alguna de las dos corrientes va en el otro sentido, ¿ya? Alguna de las dos corrientes van en el otro sentido porque hay un signo menos entre ellas dos. Entonces, o esta nos quedó mal definida o esta nos quedó mal definida. Bueno, mal definida es un término tal vez muy fuerte. Es inversa, ¿ya? Porque igual, la definimos así, es cierto que ese no es el sentido real de la corriente, pero de todas maneras todo el análisis que realizamos finalmente es correcto, y simplemente lo que nos dice las ecuaciones es que alguna de esas corrientes va en el sentido contrario. Así como esta ecuación de aquí nos dice esta tensión es opuesta, o sea, la polaridad es opuesta, aquí esta ecuación nos está diciendo, venga, la corriente es en el otro sentido. Pero ya vamos a ver cuál de ellas. Muy bien, ahora miremos el balance de carga en el otro condensador, porque aquí ya no podemos hacer más, ¿no? Aquí no podemos hacer más porque no conozco ni I2 ni I1. Y L2, pongámosle aquí. Entonces, hagamos el otro balance de carga. Nos dice que esencialmente es IL2 menos V sobre R por D más IL2 menos V sobre R por D' igual a 0. D más D' da 1. Entonces nos queda que IL2 es igual a V sobre R. Y con eso ya tenemos la expresión para la corriente de salida. Pero la podemos expandir un poco. Podemos expandir un poco y decir que IL2 es, 1 sobre R por V, y yo ya sé que V es VG por menos D sobre 1 menos D. Es decir, esa corriente IL2 es menos VG sobre R por D sobre 1 menos D. Y entonces mire que aquí ya vemos cuál es la corriente que nos quedó mal definida. La corriente que nos quedó mal definida en el sentido es IL2,
Porque la ecuación nos está diciendo que L2 tiene esta magnitud, pero en el sentido opuesto al cual nosotros la definimos. Es decir, realmente el sentido de esta corriente es este. Y tiene sentido porque mire que realmente la polaridad de la tensión es este. Esta es la real polaridad de la tensión de salida. Entonces, si esa es la polaridad de la tensión de salida, este es el sentido real de la corriente de la carga, ¿no? Y si este es el sentido real de la corriente de la carga, por lo tanto, este será el sentido real de la corriente de ese inductor. Finalmente, ya con esta y con esta podemos encontrar cuánto ya es el valor de IL1. Entonces, IL1 es IL2, que es esto que tenemos aquí, VG sobre R de 1 menos D. Le quité el menos porque con este otro menos se anula y queda D sobre D', con lo cual IL2 es igual a VG sobre R de 1 menos D al cuadrado, y L1, perdón. Y mire que aquí esta ecuación nos está diciendo el sentido de la corriente que usted seleccionó es correcto. El sentido que usted seleccionó es correcto, efectivamente. Y claro, así es como debe ser, porque si esta fuente está entregando potencia, la única forma de que entregue potencia es que su corriente sea en este sentido y por lo tanto ya me impone la corriente de ese inductor y nos dan estos valores que tenemos acá. Entonces, antes de analizar los rizados, probemos estos valores a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos un convertidor Chuk, entonces voy a colocar los diferentes valores. Tengo una con respecto al voltaje del capacitor 1. ¿Cómo llegó a la conclusión de que era G sobre 1 menos D? Se refiere a esta expresión de acá. Eso que usted me pregunta lo calculamos con el balance de flujo o balance de volt segundo en el inductor 1. Entonces observe, lo que nos queda es VG D por T más VG menos VC1 d'T igual a 0, ¿cierto? Por eso les decía que me ahorro la T, ¿cierto? Porque igual la cancelo y la paso a dividir. Entonces nos queda VG por D más VG por D' menos VC1 por D' igual a 0. D más D' me da 1, así que es VG igual a VC1 por D', con lo cual VC1 es igual a VG sobre 1 menos D. Es decir, es del balance de flujo en el primer inductor. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces estamos terminando aquí. Entonces el ciclo de trabajo en este convertidor, así como lo definimos en esta simulación, dice que es 2/3. Si es 2/3, entonces lo que hará será elevar, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a probar esas ecuaciones. Nos dice que BC1 es VG sobre 1 menos D. De hecho voy a definir D' de una vez aquí. Entonces será sobre D'. Nos dice que VC2 o V, la tensión de salida, es menos, porque ahí la voy a medir. Voy a hacer esta medida, miren jóvenes, las voy a medir exactamente como está la convención que tenemos allá. Así que esta tensión nos debe dar negativa. Entonces menos VG por D sobre D'. Y pues comencemos mirando estas tensiones a ver. Entonces nos dice que la tensión intermedia del condensador intermedio tiene que ser 30 volts y la tensión de salida menos 20 volts. O sea, corramos esta simulación. Miremos tensión VC1, que el valor medio son los 30 volts que tenemos ahí. Mire que todavía está en estado, un poquito en estado transitorio, podemos hacer la simulación un poco más larga. De hecho, pongamos aquí VG y la tensión de salida. Entonces, mire, efectivamente, ¿no? La tensión de entrada son los 10 volts que tiene el convertidor. La tensión de salida son menos 20 volts,
porque la polaridad está inversa tal como nos está diciendo las ecuaciones, y la tensión intermedia son 30 volts y esa no está invertida. O sea, mire que aquí no tenemos una inversión de polaridad tal y como nos dice las ecuaciones, así que las ecuaciones en tensión son correctas. Ahora miremos la corriente del inductor 1, calculemos la corriente del inductor 2 primero. Nos dice que es V sobre R, muy bien, entonces con eso podemos ver cuánto vale aquí, ok. Y la corriente del inductor 1 nos dice que es menos la corriente del inductor 2 por D sobre D'. La corriente del inductor 2 debe ser el valor medio 1 ampere negativo y la corriente del inductor 1 2 ampere. Entonces calculemos, miremos corriente del inductor 1, corriente del inductor 2 y vemos que efectivamente la corriente del inductor 1, que es la que tenemos en azul, el valor medio es menos 1 ampere y la corriente del inductor 2, el valor medio son 2 ampere. Entonces con eso ya lo que podemos concluir es que esas ecuaciones son correctas, nos dan los valores correctos de los valores medios de las tensiones y las corrientes en el convertidor Chuk. Entonces vamos a seguir para calcular los rizados. Entonces hasta ahí ya nos queda claro cómo se calcula todo. Bueno, ahora vamos a calcular los rizados, que también es relativamente sencillo. No puedo borrar mucho. No quiero borrar los resultados. A ver, los voy a borrar solo esta parte de acá. Bueno, ahí tenemos los resultados. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, con rojo, cada uno de los rizados. Entonces, bueno, empecemos con el rizado en esta corriente. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos dos opciones de derivada, esta y esta. Voy a usar esta porque me va a generar menos manipulación matemática. Entonces, claro, esta derivada es positiva, es VG sobre L, es positiva, así que yo sé que crece, ¿cierto? O sea, lo que vamos a tener es esto. Que esto es D por T, porque esta corresponde a la topología 1. Tenemos aquí VG sobre L y aquí tenemos, si recuerdan bien, 2 veces delta y L, ¿no? Porque es pico a pico. Con lo cual nos queda que VG sobre L es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos queda que delta y L1, lo voy a escribir por acá, delta y L1 es igual a VG D por T sobre 2 veces L. Y esa es la expresión para calcular el rizado en la corriente del inductor 1. Ahora calculemos el rizado en la corriente del inductor 2. Entonces, esencialmente es esta que tenemos acá o esta que tenemos acá, ¿cierto? En cualquiera de las dos opciones funciona. Vamos a trabajar con esta porque tiene el menor manipulación matemática, me parece. Lo que sí es que esa derivada es positiva o negativa. Entonces tenemos que recordar, es positiva o negativa. A ver, tiene un menos, así que podríamos pensar que es negativa, pero recordemos que V es un valor negativo, así que esta derivada es positiva. Por lo tanto, lo que sucede es que ese rizado es de esta manera y nosotros lo vamos a trabajar en esta zona, ¿no? En D'T, porque en D'T la derivada realmente es positiva, porque es menos V sobre L, recordando que V es un valor negativo. Y aquí tenemos 2 veces delta y L2. Entonces lo que nos queda es que menos V sobre L es igual a 2 veces delta y L2 sobre D'T, con lo cual nos queda que delta y L2 será igual a delta y L2 será igual a menos V D'T sobre 2 veces L2, aquí era L1, ¿no? Y listo, con esto ya calculamos el rizado en la tensión del condensador 2, recordando que este menos no nos está diciendo que la magnitud es negativa, sino que de hecho lo que está haciendo es anulando el signo negativo que tiene la tensión de salida. Entonces ya con eso calculamos el rizado en la corriente del otro condensador. Ahora calculemos el rizado
en la tensión del primer capacitor. Y entonces miramos las derivadas. Esta derivada vale IL2, esta derivada vale IL1, con lo cual vemos que son diferentes, por lo tanto es un filtro de primer orden y podemos calcular el rizado tal y como lo calculamos siempre. Entonces miramos IL2, vemos que IL2 es una magnitud negativa, es decir, aquí va cayendo, y L1 es una magnitud positiva, aquí va creciendo, hagámoslo por ese lado, es decir, lo que nos está diciendo es que esa tensión tiene un rizado de esta manera, ¿no? Que en la primera parte del ciclo, o sea, entre 0 y D por T, decrece, porque IL2 es negativa, y en la segunda parte crece. Entonces, pues podemos hacerlo por aquí, donde tenemos que esto es 2 veces delta VC1, esto es D'T, y esta derivada que tenemos aquí es IL1 sobre C1, ¿no? Que es la que corresponde a la segunda parte. Entonces tenemos que IL1 sobre C1 es igual a 2 veces delta VC1 sobre D'T, con lo cual nos queda que VC1 o delta VC1 es igual a IL1 D'T sobre 2 veces C1. Y con esto nos queda el rizado en la tensión de este capacitor intermedio. Y ya cuando vamos a calcular el rizado en el segundo capacitor, miramos y vemos que es IL2 menos V sobre R y IL2 menos V sobre R. Entonces nos damos cuenta que es un filtro de segundo orden, entonces ya tenemos que aplicar otra condición, y es la condición del rizado de segundo orden. Entonces, si revisamos, lo que recordamos es que ese rizado para un filtro de segundo orden es igual al rizado de primer orden, o el rizado del inductor T sobre 8 veces C. ¿Ya? Entonces, a ver, miremos, ¿cuánto será el rizado de la tensión del condensador 2? Pues será el rizado de la corriente que está asociada a ese filtro de segundo orden. Es decir, ¿cuál es el rizado, o el rizado de cuál corriente es el que viaja por este condensador? Pues es el de IL2, no el de IL1. Así que este delta IL corresponde a delta IL2, que es el rizado que se inyecta en este condensador. Entonces será delta IL2 T sobre 8 veces C2. Y con esto ya tenemos calculado el rizado de la tensión en el condensador, y con eso ya tenemos todos los rizados de ese condensador y ya finalizamos el análisis del circuito. Entonces podemos mirar esos rizados aquí en la simulación. Y calculemos delta IL1, lo que nos dice es que es VG por D por T sobre 2 veces L1. Entonces lo que nos dice es 0.33, calculemos el valor pico pico, que nos da eso que está ahí. Calculemos delta IL2, que nos dice que es menos V D por T sobre 2 L2, y calculemos el valor pico pico, menos V de prima, es que no es D, es de prima, menos V de prima T. Ahora sí. Bueno, entonces podemos hacer esos cálculos aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Aquí. Y aquí, yo creo que está lo más preciso posible. Lo que nos dice es que el rizado pico pico es 0.66 ampere en ambos casos, que es exactamente los valores que obtenemos aquí, pico pico, ¿no? O sea, el valor pico pico, no el valor del rizado. O sea, el valor del rizado es 0.33, solo que aquí estoy haciendo la medida pico pico, que es la más fácil de realizar, y nos da este valor de aquí y este valor de acá. O sea que estas expresiones nos quedaron bien calculadas. Ahora calculemos el rizado del condensador 1, que lo que nos dice es que es IL1 de prima T sobre 2 veces C1
miremos cuánto nos da. Nos dice que es 0.066 volts, o sea que el valor pico es 0.3. Aquí sí nos toca hacer un zoom. Este es del condensador 1. Entonces vamos a mirar el del condensador 1. Mire que nosotros hacemos una predicción de que es triangular cuando realmente no es completamente triangular, pero bueno, es un error que estamos dispuestos a asumir. Y entonces nos da exactamente aquí 0.13 volts, que es el valor que vemos aquí, o sea, está muy bien calculado. Y finalmente ya con eso podemos calcular el rizado en el condensador 2, que nos dice que es delta IL2 por T sobre 8 veces C2. Y vamos a calcular el doble para poderlo medir más fácil. Bastante zoom, nuevamente es esas dos exponenciales anidadas que ya analizamos. Entonces miremos los valores pico pico. De ese valor pico pico de la tensión 2 nos dice que es 0.0167 y es este 0.0167 con esta aproximación, con lo cual ya demostramos que todos los cálculos que hicimos allí en el tablero son correctos, que ya con esto podemos, todas estas ecuaciones son correctas y podemos ya calcular todo el desempeño del convertidor, todos los valores medios, todos los rizados, las magnitudes de rizado, es decir, podemos ya diseñar el convertidor. Así que, por ejemplo, si ustedes les piden, diseñe ese convertidor de forma que el rizado en la carga sea menor al tanto por ciento, que los rizados en las corrientes sean menores al tanto por ciento del valor medio, con el objetivo de evitar un ruido electromagnético muy alto. Ustedes ya lo pueden hacer con estas expresiones, ya pueden saber cuáles son los valores medios de las corrientes para saber, digamos, cuál es el calibre del cobre que ustedes tienen que disponer para esos inductores, cuáles son las corrientes y tensiones que tienen que soportar esos condensadores, etc. Asimismo ya pueden diseñar el ciclo de trabajo para obtener la tensión de salida deseada en todo momento. Es decir, ya este es el análisis completo de un convertidor de cuarto orden. Mire que ya todos estos conocimientos los tenemos y es sencillamente aplicar lo que ya hicimos.